Tomás Salazar era un hombre tranquilo, dedicado a su familia y apasionado por reparar radios antiguas en su pequeño taller en Tlaxco. Cada domingo cocinaba pan de elote para su hija Luciana, una niña risueña, de trenzas largas y mirada brillante. Su mayor sueño era verla crecer sana, feliz y segura, pero ese sueño se quebró sin previo aviso. Luciana desapareció en plena fiesta de cumpleaños, rodeada de amigos y pasteles, sin dejar rastro alguno. Hoy conocerás la historia real de Tomás y su búsqueda incansable. Quédate con nosotros hasta el final para entender cómo todo realmente ocurrió. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando Tomás Salazar estacionó su auto frente a una casa de fachada gris, ubicada en una colonia cualquiera en las afueras de Tlaxcala. No tenía ningún motivo especial para detenerse allí, solo estaba dando vueltas por la ciudad, como solía hacer los fines de semana desde hacía años. A veces, manejar sin rumbo le servía para no pensar demasiado. Desde que Luciana desapareció, el tiempo se volvió una cosa difusa, pero ese día algo distinto ocurrió. En la banqueta, entre mesas plegables repletas de cosas viejas, una bicicleta rosa llamó su atención. El color era idéntico al de la bicicleta que había comprado para su hija el día antes de su 7º cumpleaños. Se acercó despacio, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Estaba desgastada por el sol, con los manubrios pelados y las llantas desinfladas, pero tenía aún colgando los adornos plateados en forma de cintas, las mismas que él recordaba. Tomás pasó los dedos por el manillar. Su respiración se volvió pesada. Dio un paso atrás. Era solo una coincidencia, tenía que serlo. Pero cuando se agachó para mirar debajo del asiento, se le fue el aire. Allí estaban, aunque gastadas por el tiempo, las iniciales que él mismo había grabado con una navaja de bolsillo hace más de 5 años. LS, Princesa, tal cual, exactamente como las dejó. El golpe en el pecho fue inmediato. Sentía que el corazón se le iba a salir. Retrocedió unos pasos y se apoyó en el borde de una mesa. La gente a su alrededor seguía revisando cachivaches, sin notar la implosión silenciosa que acababa de ocurrirle por dentro. Intentó calmarse. Respiró por la nariz, contuvo el aire, luego exhaló lentamente. Necesitaba pensar con claridad. No podía permitirse perder el control. Un hombre de contextura robusta, con barba descuidada y mirada opaca, se le acercó desde el garaje. ¿Le interesa?, preguntó señalando la bicicleta. Tomás dudó antes de responder. «Es parecida a una que tuve en casa», murmuró. «100 pesos, y es suya», dijo el hombre con tono neutro. Pero Tomás no podía dejar pasar lo que acababa de encontrar. Sabía que no era cualquier bicicleta, no era solo parecida, era la bicicleta de Luciana. No entendía cómo había llegado allí, ni qué significaba todo eso. Solo una cosa le quedaba clara. No era el momento de huir, era el momento de actuar. Y si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. 5 años atrás, el jardín de los Salazar estaba decorado con serpentinas de colores y globos inflados con helio que se mecían con la brisa tibia de julio. La mesa del pastel tenía un mantel de princesas y en el centro reposaba una torta de fresas con 7 velitas rosadas esperando ser sopladas. Luciana corría descalza por el césped recién cortado, riendo junto a sus compañeras de escuela. Usaba su vestido favorito, uno con mariposas bordadas en el pecho. Nada parecía fuera de lugar. Nada. Mónica, su madre, sostenía la cámara de video, capturando cada sonrisa, cada salto, cada instante. Tomás había salido con una jarra de agua de Jamaica cuando preguntó con voz alegre: «¿Dónde está nuestra cumpleañera?». No fue una alarma. No, al principio. Era normal que los niños se escondieran.
Jugaban a eso todo el tiempo. Una vecina, madre de otra niña invitada, sugirió que quizá estaba en el baño. Otra pensó que podría haber entrado a cambiarse de ropa. La búsqueda comenzó en voz baja, casi jugando. Pero pasaban los minutos y Luciana no aparecía. El primer indicio de que algo andaba mal fue el silencio repentino. Las risas de los niños cesaron una a una. Mónica subió corriendo a revisar la recámara de su hija. Nada. Tomás abrió cada armario, revisó debajo de las camas, detrás del sofá, hasta en el lavadero. No había señal de ella, ni un zapato, ni un cabello. A las 4:37 de la tarde, exactamente 23 minutos después de notar su ausencia, Tomás llamó al número de emergencias. La operadora intentó calmarlo mientras tomaba datos. A las 5:10, 2 patrullas ya recorrían la calle. La colonia entera salió de sus casas. Nadie la había visto salir. Nadie notó un vehículo extraño. Era como si Luciana se hubiera desvanecido. El patio quedó congelado. Las velas del pastel se derritieron. Las sillas quedaron vacías. El vestido que Mónica había dejado en la cama para después del pastel seguía allí, intacto. Esa noche se convirtió en una semana. La semana en un mes y el mes en un hueco que parecía no tener fin. Los medios comenzaron a cubrir el caso. La fotografía de Luciana, con sus dientes frontales ausentes y esas trenzas perfectas, apareció en volantes, noticieros, anuncios de recompensa. Las autoridades hablaban de una posible fuga voluntaria, luego cambiaron a desaparición. Y finalmente, tras encontrar un lazo de cabello junto a marcas de llanta ajenas a los vehículos familiares, confirmaron lo que nadie quería admitir. Se trataba de un secuestro. Los Salazar no volvieron a ser los mismos. El tiempo se dividió en dos, antes de Luciana y después de su ausencia. Quédate con nosotros hasta el final. Lo que descubrirás a continuación cambiará la forma en que ves este tipo de casos. 5 años después, el olor a pintura y humedad del garaje de la familia Mercado trajo de golpe recuerdos que Tomás Salazar pensaba haber sepultado. Aún con el corazón latiéndole en los oídos, fingió interés general por los demás objetos en venta. Se movía entre las mesas como si buscara algo, cualquier cosa, pero en realidad sus ojos no se apartaban de lo que acababa de descubrir. El hombre que se presentó como Jacinto Mercado no mostró nervios al hablar. Decía haber comprado todo el contenido de una bodega abandonada hacía unos años, junto con electrodomésticos y juguetes. No parecía mentir, pero tampoco se mostraba curioso ante la reacción de Tomás. Poco después, apareció una mujer de cabello teñido de rojo y voz temblorosa. Se llamaba Mireya. ¿Le gusta la bicicleta?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Luego señaló con disimulo hacia el fondo del patio. También tenemos una casita de muñecas. Está completa. Es una pieza única. Tomás giró la cabeza lentamente. En la esquina más lejana del terreno, apoyada contra la pared del cobertizo, se encontraba una casa de muñecas color azul pastel con detalles blancos en las ventanas. El mismo modelo que Luciana había visto una vez en una revista infantil. El mismo que había pedido para Navidad. Caminó hacia ella. Fingía mirar con curiosidad, pero por dentro sentía que todo giraba a su alrededor. Se agachó y miró por una de las pequeñas ventanas. Dentro había muebles diminutos perfectamente organizados. En un sillón del comedor descansaba una muñeca de trapo con vestido azul y cabello claro, desordenado. Era Lupita, el juguete que su hija llevaba a todos lados, incluso al kinder. «Esa la restauré yo», dijo Mireya de repente, apareciendo a su lado sin que él la oyera llegar. «La encontré con los muebles, en una caja cerrada. Es antigua, tiene mucho valor. ¿Y esa caja también venía del lote de la bodega?» Ella pareció tensarse, bajó la mirada.
No lo sé con exactitud. Jacinto se encarga de esas cosas. Yo solo organizo lo que se puede vender. Tomás no insistió. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo con calma: podría estar interesado, pero antes me gustaría ver si tienen juguetes antiguos o cosas similares. Es el cumpleaños de mi sobrina y a ella le encantan estas cosas. La mentira salió con naturalidad, con un tono ensayado. Mireya lo miró con duda, pero luego asintió. Tenemos más cosas guardadas en el cobertizo. Si quiere, puedo mostrarle. Tomás le agradeció y la siguió. Su voz era firme, pero por dentro estaba temblando. Lo que había visto no podía ser una coincidencia. Si esa bicicleta y esa muñeca eran reales, entonces no era solo una venta cualquiera. Era la primera grieta visible en un secreto que llevaba demasiado tiempo enterrado. El cobertizo estaba oscuro y olía a madera vieja. Al fondo, una lámpara colgante temblaba por la corriente de aire que se colaba por las rendijas del techo. Mireya empujó la puerta con fuerza y encendió la luz. Las paredes estaban cubiertas de estanterías improvisadas, repletas de cajas de cartón, algunas cerradas con cinta, otras medio abiertas, mostrando su contenido caótico. «Puede mirar con calma», dijo ella, y se quedó en la entrada. Tomás fingió entusiasmo, como si de verdad buscara un regalo para su sobrina. Se acercó a una caja rota, sacó una muñeca sin brazos, luego revisó un rompecabezas incompleto, hasta que en una esquina, detrás de un ventilador oxidado, vio una pequeña caja metálica, con flores pintadas a mano. El diseño le era familiar, demasiado. La tomó con cuidado. Estaba polvorienta, pero entera. Al abrirla, el mundo pareció detenerse. Dentro había una libreta de tapas duras, de color morado, con calcomanías infantiles gastadas por el tiempo. Tomás la abrió con manos temblorosas. En la primera página, con letra irregular de niña pequeña, decía: «Hoy cumplo 7 años. Me llamo Luciana Salazar». Sintió un nudo en la garganta. Pasó las páginas con lentitud. La mayoría de las entradas eran simples: lo que comió, a qué jugó, lo que soñaba. En una escribió que quería aprender a nadar, en otra que extrañaba a su abuela. No había palabras difíciles, pero cada frase era un grito. Era la voz de su hija congelada en papel. Las últimas páginas estaban más desordenadas. En una escribió que una señora mala le había cortado el cabello. En otra que ya no podía usar su vestido favorito, y en la última una línea solitaria, escrita con lápiz rojo. «Hoy me dijeron que me llamo Alma, pero yo no soy Alma». Tomás cerró los ojos. Un sudor frío le bajaba por la espalda. Estaba claro, ese diario había sido escrito después de su desaparición. Su hija no solo estaba viva durante un tiempo, estaba consciente y estaba luchando por no olvidar quién era. Guardó la libreta dentro de su chaqueta sin que Mireya lo notara. Luego fingió revisar un par de cajas más antes de dar las gracias y salir. Sus pasos eran rápidos, casi torpes. En cuanto llegó al auto, cerró la puerta y dejó caer la frente sobre el volante. No sabía si debía llorar, gritar o volver a entrar. El mundo que había sostenido durante 5 años, lleno de recuerdos idealizados y teorías sin respuestas, se estaba resquebrajando. Ya no era solo un padre que había perdido a su hija. Era un hombre que acababa de encontrar las huellas reales de una verdad que nadie quiso ver. Tomás no volvió a casa esa noche. Condujo sin rumbo por varias horas, hasta detenerse en una gasolinera en las afueras de Apizaco. Compró un café amargo y un bolillo duro que no logró terminar. La libreta seguía en el asiento del copiloto, como si lo observara en silencio. No podía dejarla. No podía dejarla nunca más. A la mañana siguiente, pidió 2 días libres en el taller donde trabajaba como técnico eléctrico.
No explicó por qué. Solo dijo que tenía que atender un asunto familiar. En realidad, ya sabía exactamente lo que debía hacer: volver a ver a los mercados, pero no como cliente, sino como alguien que necesitaba entender, sin levantar sospechas. Regresó con una pequeña cámara escondida en el bolsillo de la camisa y un grabador de voz en la bolsa del pantalón. Su plan no era enfrentar a nadie, sino observar, aprender, escuchar, saber qué sabían, qué ocultaban, qué decían sin decir. En la segunda visita, fue recibido solo por Jacinto. La bicicleta seguía en el mismo lugar y el hombre se mostró cordial, aunque menos hablador que la vez anterior. Tomás le preguntó por la bodega de donde supuestamente había salido todo el material. Estaba en Chignahuapan, respondió Jacinto mientras revisaba una caja de herramientas. Era de una señora mayor que murió. Sus hijos vendieron todo. Tomás lo miró con atención. ¿Y cómo consiguieron la llave? Jacinto se encogió de hombros. Uno de los hijos me la dio. A veces ni les importa. Quieren sacar lo que haya y ya. No había emoción en su voz. Ningún indicio de que comprendiera el peso de sus palabras. Tomás asintió y cambió de tema. Preguntó por otros juguetes, por libros antiguos, por cualquier cosa que sirviera para seguir explorando sin levantar sospechas. El hombre lo dejó pasar solo al cobertizo esta vez. Dentro, Tomás tomó fotografías disimuladas con su celular, grabó fragmentos de conversación, revisó nuevamente las cajas. En una, encontró una carpeta con dibujos infantiles. Casas con techos rojos, un árbol con ramas torcidas, una figura femenina con trenzas. En la esquina inferior, con letras torpes, decía: Casa de Lupita. El dibujo lo golpeó como un puñetazo. Luciana solía dibujar exactamente eso. Siempre ponía su muñeca como parte de la familia. Era su manera de sentirse segura. Tomás tomó una copia rápida con el celular y volvió a colocar todo como estaba. No podía permitirse errores. Esa noche, desde la mesa de la cocina, imprimió todas las fotografías y comenzó a trazar líneas. Conexiones, fechas, lugares. Tenía algo. No sabía todavía qué, pero lo tenía. Y lo más importante, ya no estaba solo con sus recuerdos. Ahora tenía evidencias. 2 días después, Tomás se dirigió discretamente al archivo municipal de Chignahuapan. Fingió estar recopilando información para un reportaje local sobre propiedades abandonadas. Llevaba una carpeta con nombres falsos, fechas mezcladas y un cuaderno donde anotaba todo como si de verdad trabajara para una revista digital. Nadie hizo demasiadas preguntas. Lo atendió una empleada joven, amable pero apurada, que lo dejó revisar los registros de propiedad sin mucho control. Después de 2 horas escaneando actas, escrituras y traspasos, encontró lo que buscaba. La bodega a la que Jacinto Mercado hacía referencia perteneció hasta 2017 a una mujer llamada Rosario Hernández Vega, fallecida en 2018. No tenía hijos registrados. La propiedad fue heredada a una tal Mireya Rodríguez, el mismo nombre de la mujer del garaje. Tomás sintió cómo se le secaban las manos. Fotocopió el acta de herencia y también una constancia de compraventa firmada en 2019, en la que Jacinto figura como comprador de contenido almacenado y no inventariado. Una frase vaga, deliberadamente ambigua. Ya en su coche, repasó los documentos con una mezcla de vértigo y rabia. Mireya no era una simple vendedora, era la heredera directa, lo que significaba que todo lo que había en esa bodega le perteneció, y seguramente le era familiar. Ella sabía, tal vez no todo, pero sabía. Tomás decidió no confrontarla aún. Regresó a Tlaxco y fue directo a la casa de su hermana Verónica, la única persona en la familia que nunca dejó de creer que Luciana seguía viva. Le mostró las fotografías, el dibujo, la libreta. Ella lloró sin decir una palabra. Luego, con voz temblorosa,
Le hizo una pregunta simple pero brutal. ¿Y qué vas a hacer ahora? Tomás no respondió de inmediato. Sabía que lo siguiente no se trataba solo de seguir pistas. Se trataba de proteger lo que quedaba. Su hija no era una historia cerrada. Era una presencia viva, aún en alguna parte, y si alguien sabía más, él debía encontrar cómo hacerlos hablar. Al día siguiente, regresó al garaje, pero esta vez no tocó el timbre. Se estacionó en la acera de enfrente y esperó. Durante casi 2 horas, observó. Vio salir a Jacinto con una caja, subirla a una camioneta blanca y marcharse. Luego, vio a Mireya encender un cigarro en la entrada, hablar por teléfono y cerrar con llave. Esa noche, desde su casa, escribió una nota anónima y la dejó caer en el buzón del garaje. En la nota solo decía: sé de dónde viene la bicicleta, también sé de la niña, hablemos antes de que lo hagan otros. Era un riesgo, uno que podía salirle caro, pero era el único camino. Y si esta historia te conmueve, suscríbete y comparte este video con alguien que crea en la esperanza. Cada mirada cuenta. Pasaron 3 días sin respuesta. Tomás revisaba el buzón de su correo electrónico cada hora. Encendía el teléfono en silencio durante la noche y dormía con una libreta abierta al lado de la cama, anotando cada mínima idea o sospecha que se le cruzaba por la mente. Nada llegaba, ni un mensaje, ni una señal. Pero el 4.º día, al salir de casa rumbo al trabajo, encontró un sobre sin remitente bajo el limpiaparabrisas de su coche. Dentro, una hoja de papel doblada con una sola frase escrita a mano: esta noche, detrás del Mercado Viejo, 21:0. No firmaba nadie. No había explicación, pero Tomás supo al instante que era la respuesta que estaba esperando. Pasó el resto del día sin probar bocado. Sus manos temblaban apenas encendía el auto. A las 20:45 ya estaba estacionado detrás del viejo mercado, en una zona que conocía bien desde la adolescencia. Era un sitio abandonado, con paredes grafiteadas, focos rotos y perros callejeros husmeando entre los botes de basura. A las 21:07, una figura apareció desde la oscuridad. No era Mireya. Era un joven delgado, no mayor de 25 años, con capucha y ojos nerviosos. ¿Tú eres el que dejó la nota?, preguntó en voz baja. Tomás asintió. ¿Tú sabes algo? El muchacho miró hacia los costados, como si temiera estar siendo seguido. No tengo mucho tiempo. Trabajo con Jacinto desde hace 2 años. Nunca nos dejan abrir las cajas sin permiso, pero una vez vi una con fotos, muchas fotos de niños. Algunas estaban marcadas con fechas, otras con nombres, y había ropa también, pequeña, vieja. Tomás sintió que se le helaba el cuerpo. ¿Dónde está esa caja? Desapareció. La vi solo una noche. Después no volvió a estar. Jacinto se puso como loco cuando pregunté. Me gritó que si tocaba algo otra vez me iba a la calle. Desde entonces no dije nada. ¿Y Mireya? El joven dudó un instante. Ella lo sabe todo. Es más peligrosa que él. Siempre está en las sombras escuchando. Si cree que sospechas de algo, va a desaparecer lo que sea, como lo ha hecho antes. Solo vine porque vi tu cara. Estás roto igual que uno de esos papás de los volantes. Lo sentí. Tomás quiso hacer más preguntas, pero el chico ya se marchaba. No me sigas. No vuelvas a buscarme. Ya es mucho que esté aquí. Se perdió entre los pasillos del mercado. Tomás permaneció en el mismo lugar varios minutos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Ya no eran objetos sueltos. Ahora había otros nombres, otras fechas, una caja desaparecida y un patrón que no podía ser ignorado. Ese no era un hallazgo aislado. Era parte de algo más grande, algo que tal vez nadie había tenido el valor de investigar a fondo. A la mañana siguiente, Tomás no se presentó al trabajo. Se encerró en la pequeña biblioteca municipal de Tlaxco, donde el polvo se acumulaba sobre periódicos viejos y archivos olvidados.
Pasó horas revisando notas antiguas, reportes policiales y testimonios que hablaban de desapariciones infantiles en distintas partes del estado. No buscaba un caso específico, sino un patrón, algo que uniera los objetos encontrados con historias de niños que nunca regresaron. Fue entonces cuando un nombre comenzó a repetirse, no como acusada, sino como sombra: Mireya Rodríguez. Aparecía mencionada en foros de internet, comentarios eliminados y en publicaciones de familias desesperadas. Nadie la acusaba directamente, pero varias personas aseguraban haber comprado objetos personales, mochilas, libretas, muñecos, en ventas callejeras organizadas por ella. Objetos que luego descubrieron haber pertenecido a menores desaparecidos. Tomás imprimió cada artículo, cada publicación, cada testimonio. En su casa usó hilos de estambre rojo para conectar fechas, nombres, ciudades. Era como mirar un mapa del horror, donde todo parecía estar conectado por una misma raíz. Una raíz que nadie había querido excavar. Esa noche decidió ir más lejos. Creó un perfil falso en una red social local y publicó en un grupo de compraventa de la región: compré una muñeca antigua en una venta de garaje de Jacinto Mercado. Después descubrí que pertenecía a mi sobrina desaparecida hace años. ¿Alguien más ha vivido algo similar? En menos de 3 horas llegaron 7 respuestas. 4 eran bromas de mal gusto, pero 3 mensajes privados lo dejaron helado. Una mujer afirmaba haber comprado un cuaderno escolar con dibujos y el nombre de un niño que semanas después reconoció en una página de desaparecidos. Otra decía que adquirió una mochila con iniciales grabadas a mano y por algún motivo nunca pudo deshacerse de ella, como si algo la retuviera emocionalmente. El tercer mensaje provenía de un hombre en Zacatlán. Contó que, en 2020, compró una caja cerrada en un lote vendido por Jacinto. Dentro había hojas de cuadernos, dibujos infantiles y una foto de una niña con la palabra Regina escrita en el reverso. Tiempo después, creyó reconocerla en un cartel pegado en un poste como una menor desaparecida en 1996. Tomás respondió con cautela. Sabía que debía mantener el anonimato, pero también comprendía que no estaba solo. Las piezas sueltas que había ido encontrando ahora formaban una red más amplia. No se trataba solo de Luciana. Había más niños, más objetos, más familias rotas. Lo que antes parecía un hecho aislado, ahora revelaba un sistema oculto a plena vista. Y si aún estás viendo este video, comparte esta historia con alguien que necesite saber que no está solo. A veces, la verdad se esconde donde menos la esperamos. A los pocos días, Tomás tomó una decisión que venía posponiendo por miedo: ir directamente a la policía. No como padre desesperado, esa faceta ya no era útil, sino como ciudadano con documentos, pruebas, testimonios y una historia que, contada de la manera correcta, no podía ser ignorada. Preparó una carpeta con copias de todos los hallazgos: la libreta de Luciana, las fotos del cobertizo, los nombres vinculados, los mensajes de otros compradores. Subrayó cada conexión, anotó fechas y creó un esquema lógico, preciso. Sabía que si llegaba con teorías vagas, lo despacharían en minutos. Acudió a la Fiscalía de Tlaxco en una mañana fría y gris. Fue recibido por un agente joven que al principio apenas lo escuchaba. Pero cuando Tomás sacó la libreta morada y la colocó sobre el escritorio, el ambiente cambió. «Esto lo escribió mi hija», dijo sin temblar. «Fue hallado en una venta de garaje. No es una coincidencia, y no es el único caso». El agente revisó los documentos con lentitud. Hizo varias preguntas. Pidió que esperara. Luego desapareció por más de 40 minutos. Cuando regresó, iba acompañado por una mujer vestida de civil, con gafas oscuras y una carpeta en la mano.
Se presentó como parte de la unidad de delitos especiales. Le pidió que repitiera toda la historia, desde el inicio, sin omitir nada. Tomás habló durante más de una hora. No lloró, no exageró. Se limitó a narrar cada paso con frialdad y precisión. Al terminar, la mujer asintió con seriedad. Vamos a abrir una investigación preliminar, pero debes saber que esto es delicado. Si lo que dice se confirma, podría tratarse de algo más grande de lo que imagina. Tomás lo sabía. Por eso había tardado tanto en acudir. No era solo miedo de ser ignorado, era miedo de confirmar lo impensable, que su hija no fue una víctima aislada, sino parte de un sistema encubierto, quizás sostenido por omisiones, corrupciones o indiferencia. Durante los días siguientes fue citado varias veces. Aportó más nombres, direcciones, detalles. Las autoridades comenzaron a vigilar discretamente a Jacinto y Mireya, pero no revelaron avances. El proceso era lento, demasiado lento para un padre que había esperado 5 años. Una noche, mientras repasaba todo en su mesa, recibió un mensaje desconocido. Solo decía: deja de buscar, no vas a encontrar nada que no te destruya. No había firma, no había número. Pero Tomás lo entendió como lo que era, una advertencia, o tal vez una amenaza. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal para no perder los próximos detalles de esta historia. A veces, lo que callamos por miedo es justo lo que necesitamos contar. Los meses pasaron con una mezcla de silencio oficial y susurros por lo bajo. La investigación seguía abierta, pero sin resultados públicos. Tomás comenzó a notar que ya no estaba siendo ignorado, sino observado. Personas desconocidas estacionaban frente a su casa y se iban sin bajar. Una vez, encontró la puerta trasera entreabierta al regresar del mercado. Nada fue robado, pero alguien había entrado. Verónica insistía en que se cuidara, que tal vez había removido algo más profundo de lo que creía. Tomás lo sabía, pero no iba a retroceder. Había descubierto algo que ya no podía desver. Y aunque Luciana no estuviera en el siguiente paso, sabía que estaba avanzando hacia la verdad, cualquiera que fuera. Una mañana recibió una llamada desde un número restringido. Al contestar, solo se escuchó una respiración agitada. Luego, una voz femenina dijo en tono bajo: ella está viva, no en Tlaxcala, le cambiaron el nombre, pero está bien, por ahora. Antes de que pudiera preguntar algo, la llamada terminó. El número no pudo rastrearse. Tomás se quedó inmóvil por minutos, con el teléfono aún en la oreja. Esa noche no durmió. Reprodujo la llamada una y otra vez. Intentó analizar el tono, el acento, cualquier indicio, pero era imposible. No sabía si era una broma cruel o una pista real, pero se aferró a ella como quien se ahoga y encuentra un pedazo de madera flotando. En los días siguientes, retomó contacto con las personas que le habían escrito antes. 2 aceptaron colaborar con los investigadores, aunque con miedo. Uno de ellos había perdido su trabajo después de denunciar lo que encontró en una de las cajas. La prensa comenzó a interesarse. Primero con notas breves, luego con reportajes más serios. Una periodista local lo contactó. Le pidió permiso para contar su historia. Tomás aceptó con una sola condición: que no mostraran el rostro de Luciana, que la buscaran con respeto, como si aún estuviera ahí, esperando que alguien dijera su nombre correcto. Hoy, 5 años después de su desaparición, la imagen de Luciana ya no está pegada en postes ni en paredes de tiendas. Está en la mente de cientos de personas que ahora reconocen patrones, señales, detalles que antes parecían insignificantes. Algunos han reportado objetos sospechosos. Otros han identificado lugares similares. La red se sigue tejiendo. Tomás no ha dejado de buscar, pero ya no lo hace solo. Detrás de cada historia